El periodismo en el Congreso. ¿Cómo les va? Muy buenos días. Exactamente la hora 10 de la mañana estamos empezando la primera mañana, básicamente jornada donde vamos a estar con lo más importante de todo lo que se aprobó el día miércoles. Recordamos donde vamos desde lo que tiene que ver con aprobación de proyectos en torno al lavado de activos, a todo lo otro que se vincula con, por ejemplo, el tema de las becas Progresar, el diagnóstico humanizado en caso de síndrome de Down y los otros proyectos que vamos a estar puntualizando desde ahora hasta el mediodía. Recordamos, 10 y minutos, estamos empezando, en un rato estamos saludando a mi compañera Caro Ramos y antes estamos con Juan Postararo. Juan, ¿cómo te va? ¿Qué decís? Muy buenos días. Muy buenos días, gracias por la invitación y por este espacio. ¿Cómo no? Bueno, vamos a estar enseguida entonces con lo acontecido el miércoles. Llegó ella hace un rato que está trabajando en lo más importante. ¿Cómo le va, Ramos? ¿Qué dice? Muy buenos días. Hola, Pato, ¿cómo estás? Bueno, acomodándonos un poco. Sí. Vamos a analizar lo que dejó la sesión del día miércoles, pero también lo que viene, fundamentalmente una nueva reunión de la Comisión de Juicio Político, que en este caso tiene un dato Exactamente, relevante. te iba a decir eso por lo que pasó ayer. Exactamente, el desplazamiento de Héctor Marchi, el administrador de la Corte Suprema de Justicia. Hay que ver cómo influye esto en la investigación. Seguramente el Frente de Todos va a tomar lo que ha sucedido para seguir refrendando su teoría respecto de los desmanejos en la Corte Suprema en una caja millonaria, Pato. Bueno, exactamente, donde hay básicamente dos cajas. Una es la administración de los propios recursos de la Corte, ¿no? Sí. Que es lo que ahora se pone en duda y que controlaba Marchi desde hace 15 años. Y hay, si querés, un subgénero, una subsección, que es la administración de la obra social, ¿no? Exactamente. Efectivamente, que estaba en manos de alguien vinculado a Maqueda, ¿no? Entonces, como había denuncias cruzadas, la decisión de 3 integrantes de la Corte es separarlo a Marchi, un hombre directamente ligado a Lorenzetti. Exacto, era administrador desde el año 2003, llegó a la Corte de la mano justamente de Lorenzetti, que votó en disidencia, y Héctor Marchi es uno de los propuestos por el oficialismo para declarar como testigo. La pregunta es, ¿en este contexto asistirá a declarar a la comisión y qué tendrá para decir? Bueno, ¿no? lo que pasa que ahí, lo que hay, Caro, es, recordamos, esta situación pendiente en torno hasta dónde podrá avanzar la comisión con aquellos reticentes. Uno es el caso Stornelli y otro es el caso Torello, donde me parece que demasiados elementos no hay, ¿no? Hay que recordar que hace 10 días se hizo presente Garabano. La intención de la comisión es convocarte, pero me parece que te faltan elementos de peso, ¿no? Sí, vos hablabas de los reticentes. Otro reticente es el abogado Marcelo Maceo. Que es reticente a cuenta de nada, porque los otros tienen fueros. Sí. Bueno, sí, tiene fuero uno como senador, el otro como fiscal. Y te dice el fiscal, yo soy un hombre del Poder Judicial y me remito al Poder Judicial. Pero Maceo no tiene ancla, ¿no? No tiene ancla y por eso en la última reunión se decidió citarlo por la fuerza pública previa autorización judicial. Así que ahí hay también todo un tema importante para seguir. Pero yo creo que junto con el tema de las fotos del lago escondido y los chats, me parece que para el oficialismo que impulsa el juicio político a los integrantes de la Corte, lo que pasó ayer es el otro datazo, ¿no? Es un datazo. Hasta ahí era como navegar sin demasiadas luces. Me parece que lo de ayer genera mucha discusión y mucho debate. Y también es material para la coalición cívica, ¿no? Claro. Que está apuntando a Lorenzetti, también tiene interés en el tema obra social. Bueno, ¿cómo va a jugar la coalición cívica? ¿Cuál va a ser el planteo ante lo que ha sucedido con Marchi, no? Sí. Bueno, recordamos que Marchi planteaba que había un pedido de juicio político de una denuncia penal de la coalición cívica, puntualmente de Carrió, contra él, justamente. Claro, Carrió lo denunció, exactamente. Exactamente, Sí. bueno. Así que estamos, es lo más importante, tiene todos los datos Caro Ramos y le pido a Postararo, Juan, algún anticipo de lo que
después tratamos en torno a las becas Progresar. ¿Se discutió mucho? ¿Cómo vino ese tema? Fue una ley que, bueno, un proyecto en realidad que se espera que se convierta en ley ahora en el Senado, que venía con unanimidad en las comisiones y bueno, y ahí tuvo algunos votos positivos, tuvo una abstención que después vamos a hablar. Nueve abstenciones y una negativa en la beca Progresar. Fue el diputado Esper quien votó en contra, tuiteó enseguida después y argumentó, si se quiere, porque no estuvo exposición durante el debate, pero sí argumentó en redes sociales cuál fue el motivo, así que vamos a estar también hablando de eso. Y también habló la mentora del proyecto, la diputada Osuna, que, bueno, comentaba cuáles serían los beneficios y, bueno, daba un panorama de esta situación, bueno, que apunta a ayudar a los jóvenes en cierta manera económica para que no abandonen los estudios, para que no haya deserción, para que puedan progresar, justamente. Sí, efectivamente. Después hablábamos ayer del marco, ¿no? Donde en esta coyuntura económica es tan complejo esto, con un 7.7 de inflación de marzo, dicen que 7.2, 7.3 en abril, con el dólar a 4.32, digo, primero es imprescindible calmar las cuestiones económicas, porque lo otro era que está muy bien esto, pero me parece que si antes uno no da por saldado el tema de los más chicos, uno ve los números de pobreza, donde el 50% de los chicos son pobres, donde crece el nivel de indigencia. Y si hay pobreza e indigencia, no hay un buen acceso a la educación. Digo, entonces me parece bien ocuparse de los chicos que tienen entre 16 y 30, de los jóvenes, pero primero, en la imperiosa urgencia, focalizarse en los más golpeados, que son los más chicos, ¿no? Pero bueno. Claro, que de ahí después... Exactamente, exactamente. Bueno. Si no atendés de 5 a 11, ya sos selectivo para ver los que llegan entre 16 y 30, efectivamente. Pero bueno, ahí estamos. Lo otro, hablando de Espert, ayer Espert también separó de su viejo aliado, estoy hablando de Javier Milei. Duraron poco, pero hubo alguna coincidencia política, porque recordamos que Milei planteó el tema de la dolarización. Y lo que pasó con Espert, que dijo que de ninguna manera, que eso era una locura, que no se podía gestar. Explicó que eso acontece en países que son incomparables con la Argentina, como por ejemplo Panamá, que en Ecuador no resulta, y que en otros países son muy estados pequeños, que no se pueden comparar con la Argentina. Dice así que yo descarto la posibilidad de la dolarización. No es responsable plantearlo. Yo sí, habló Espert, dijo, soy partidario del peso libre. Bueno, así que nada, un peso que tendría algunos ceros menos, donde habría reformas estructurales importantes, pero no el camino de la dolarización. Y lo mismo te pasa en cuadros del PRO, Patricia Bullrich y demás. Antes uno veía que se buscaban coincidencias entre la ladura del PRO y Javier Milei. Ahora lo que plantean es, el tema de la dolarización es riesgoso y peligroso, vamos a separarnos de Milei, es lo que se está viendo en los últimos días. Recién lo estaba escuchando, por ejemplo, a un economista como Lacunza, un hombre que trabajó con Macri, fue el último ministro de Economía de Macri, que trabajó con Vidal, diciendo, decir que hay que dolarizar es simplemente pretender llamar la atención en un programa de televisión y punto. No es ni serio ni responsable, así que es otra de las cuestiones que se vienen por lo menos en el debate público. Pato, perdón. 10, pero cómo no, te voy dígame. a hacer una breve interrupción porque hay una noticia de ultimísimo momento y de alto impacto político. ¿Qué pasó? El presidente Alberto Fernández acaba de tuitear que no irá por la reelección. Esto acaba de suceder, acaba de publicar el presidente un tuit con el mensaje "Mi decisión", un video, si lo tenemos después lo podemos compartir, donde anuncia que no irá por la reelección. Esto acaba de suceder, Pato. Bueno, es la noticia esperada. La noticia del día. Sí, la noticia del día y la noticia esperada por básicamente gran parte del kirchnerismo, ¿no? El kirchnerismo estaba enviando señales desde Máximo Kirchner, desde Cristina Fernández, desde Guado de Pedro,
y esto se estaba aguardando porque estuve leyendo a una ex compañera nuestra como Analía Argento planteando el próximo encuentro de la conducción del PJ, donde se iban a reiterar los pedidos del kirchnerismo para que Alberto Fernández tomara esta decisión. Así que bueno, ahora, ¿qué más tiene? A ver, diga, Sí, no, Ramos. bueno, hay Sí. un video bastante extenso, dura casi 8 minutos, Apa. donde repasa algunos aspectos de la gestión y anuncia esta decisión. Vamos a tener en breve los textuales, Sí. Pato, porque ahora Sí. en este momento no pero acaba de suceder, pero un anuncio donde patea el tablero político y redefine todo el escenario también. A ver, ¿no? me parece que efectivamente faltaba la confirmación, ¿no? Pero hoy justamente estaba escuchando a gente de Poliarquía hablando del nivel de imagen de la gestión de gobierno y del presidente, y la verdad que eran números como muy deprimidos y había una presión donde, salvo el sector más cercano al presidente, el resto planteaba que el camino era justamente que anunciara esto. Me parece que descomprime. Lo que quería hacer Alberto Fernández era no apurarse. Dicen que él dijo, ¿vieron lo que le pasó a Macri? Se apuró y después hay líos. Así que bueno, como dice Caro, se abre un camino donde se va a tener que resolver en la sede del peronismo y del Frente cómo se eligen los candidatos. Si habrá consenso, como hubo con la figura de Alberto Fernández, si habrá interna, bueno, Scioli quiere ser, Agustín Rossi dijo, bueno, si hay un hueco también yo puedo participar. Estaba Guado de Pedro, el Frente Renovador plantea que el candidato tiene que ser Sergio Massa. Así que bueno, el problema era que si Alberto era candidato, quedaba todo como era el dique de contención. Lo acaba de anunciar, no va a ser, y comienza una nueva historia en lo que es el Frente de Todos. Habrá que ver esto, si cómo lo analiza, cómo lo toma y cómo lo maneja el kirchnerismo. Si lo toma para beneficio o si le puede traer en contra la situación. A ver, lo que pasa es lo siguiente, enseguida está Caro Ramos acá, y hay un dato particular, ¿no?, que te explica un poco la profundidad de la crisis. En su momento se indicaba que Macri había sido el único presidente en Latinoamérica en los últimos 30 o 40 años que no había podido ganar la reelección. Uno comparaba con otros casos, uno por ejemplo había sido Lula, otro había sido Cristina Fernández, otro había sido Evo Morales, que habían tenido gestiones buenas, se presentaban para el segundo mandato y ganaban. Bueno, el caso de Macri fue el primero que no pudo repetir, pero la crisis política le alcanzó para presentarse. En el caso de Fernández estamos viendo que no solo no puede reelegir, sino que la magnitud de la crisis hace que hasta resigne la opción de ser candidato. Es todo un dato que grafica bien cómo estamos en términos políticos y sociales. Bueno, ahí está, a ver, 10 de la mañana con 14 minutos. Caro Ramos, me dicen que está buscando información y trabajando sobre qué, Ramos. Bueno, vamos a repasar, Pato, mientras nos terminamos de acomodar y seguimos analizando la noticia del día, ¿no?, que es esta decisión del presidente de no ir por la reelección. Vamos a repasar qué sucedió el martes con la nueva reunión de la Comisión de Juicio Político y qué es lo que se viene, ¿no? Porque a ver, dale. Continúa la ronda testimonial. La comisión va a retomar el próximo martes las reuniones en lo que es el proceso de acusación contra los 4 jueces de la Corte Suprema de Justicia. Y en la próxima reunión, Pato, va a continuar el análisis de las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social del Poder Judicial. Un tema muy espinoso que abarca un gran periodo de tiempo, y ahora lo vamos a ver. Exactamente, y donde se analizan muchísimas cuestiones vinculadas al manejo de la obra social que estuvo a cargo de diferentes personas, pero donde fundamentalmente, Pato, se está apuntando en este caso al juez Maqueda. Claro, que estuvo exactamente. buena parte del tiempo como supervisor de la obra social del Poder Judicial. Vamos a la siguiente placa. La investigación, como decíamos, gira en torno a una auditoría que ordenó realizar la Corte Suprema, y hablamos del periodo 2008 a 2021. Es decir, 13 abarca años. 3 presidencias que son las de Ricardo Lorenzetti
Carlos Rosenkrantz y Horacio Rosati. Acá hay múltiples denuncias, por supuesto también hay causas judiciales que lo están analizando. Entre otras cosas denuncian falta de cobertura de vacantes en el directorio y las subdirecciones. En este tema hizo mucho énfasis el diputado Tailade y Vanessa Siley, sobre todo. El día martes muy activa la diputada haciendo preguntas a los testigos. Que es trabajadora judicial, además, y dirigente, efectivamente. Bueno, es la obra social de ella, totalmente, efectivamente. Y de hecho una de las testigos que expuso el día martes era delegada del CITRAJU, ¿no? Claro. Del Sindicato, gremio de Vanessa Siley. Entonces, vacantes en el directorio y las subdirecciones, contrataciones fraudulentas, faltantes de medicamentos. Acá hubo muchas preguntas sobre la farmacia de la obra social y desplazamiento de prestadores, entre otros aspectos que se analizan sobre el manejo de la obra social. ¿Qué más tenemos? A ver. Para la próxima reunión, este dato es importante, van a volver a citar a Aldo Tonón. ¿Quién fue Aldo Tonón? Director de la obra social entre 2008 y 2021, es decir, tiene gran responsabilidad Tonón, hombre de extrema confianza del juez Maqueda. Tonón había sido citado para el martes, no asistió con el argumento de que muchos de estos temas están bajo la órbita de la justicia, que se están investigando. Lo que pasa es que ahí Gaillard, la presidenta de la comisión, le responde, bueno, si no considera que no puede declarar porque alguna declaración podría ir en su propia contra, igual tiene que asistir a la comisión y en todo caso negarse a declarar, como lo hizo Garabano. Garabano también está involucrado en causas judiciales y en aquellas preguntas donde él consideró que no debía responder, no lo hizo, pero asistió. Entonces, con el mismo argumento se lo va a volver a convocar a Aldo Tonón. También van a citar por la fuerza... Esto, perdóname, ¿es para la semana que viene, Caro? Para el día martes, exactamente. Hay que ver si viene Aldo Tonón. También van a citar por la fuerza pública previa autorización judicial, y esto es un pedido de la oposición, ¿no? Que si se cita a alguien por la fuerza pública, tiene que haber autorización de un juez. ¿A quién van a citar por la vía de la fuerza pública? Al abogado Maceo, que aparece en muchísimos chats con el ex ministro de Justicia y Seguridad porteño, Marcelo D'Alessandro. Ya faltó 2 veces, con lo cual la tercera es la vencida, Pato. Se lo va a volver a convocar, pero esta vez a través de las fuerzas de seguridad. Vamos a ver qué más hay. Ahí estamos. Testigos convocados para la próxima reunión. Esto fue a propuesta del diputado Rodolfo Tailade. 3 auditores externos. Seguimos en este análisis de la auditoría, ¿no? Una auditoría muy completa, muy extensa, muchísimas páginas. Por eso se va a citar a 3 auditores externos que son Nicolás Serafini, Iván Ritvo y Gabriel Martínez. Y también a funcionarios judiciales como María Bonuccelli, que es subsecretaria administrativa de la vocalía de Maqueda, y Andrés Sacchi, director general de la Dirección de Sistemas de la Corte. Y también hay otros 2 exfuncionarios que van a ser citados para el martes, lo tenemos en la próxima placa. Ellos son Jorge Aguat, ex titular de la Proculesa, la Procuraduría de Delitos de Lesa Humanidad, y Claudio Abruj, ex secretario de Derechos Humanos. En este caso, perdóname, Pato, acá también es el tema del manejo de la obra social. No, por eso ahí yo aclaré, vuelven a retomar, o mejor dicho, retoman el tema del 2x1. Ahí el oficialismo considera que no está totalmente agotado, que faltan todavía estas declaraciones. Juntos por el Cambio planteó que no había que volver sobre el mismo tema, que el tema ya estaba lo suficientemente tratado. Pero bueno, el oficialismo tiene mayoría en la comisión, con lo cual puede imponer cualquier decisión que quiera. Han votado la comparecencia de estos 2 exfuncionarios y completaríamos lo que tiene que ver con la obra social para ya dar lugar, supongo, en las próximas reuniones, al tema de la coparticipación, que es otro de los puntos fuertes de la acusación contra los jueces de la Corte. Así que recordemos, próximo martes, nueva reunión de Comisión de Juicio Político con el tema de las supuestas irregularidades en el manejo de la obra social. Ahora, después te sentás, Ramos, y una consulta, porque yo estaba mirando y acá coinciden los largos años de administración de Marchi en lo que es los fondos de la Corte Suprema, coinciden con los largos años en que estuvo Tonón administrando la obra social.
O sea, compartieron tiempos históricos, Tonón, que se indica que es un hombre cercano a Maqueda, con Sí. Marchi, que es un hombre cercano a Lorenzetti, que hoy están como muy enfrentados. Todavía no está citado Marchi, pero está este problema, ¿no? Que fue separado de su cargo ayer, fue como degradado, porque lo enviaron a un tribunal inferior. Habrá que ver si en algún momento Marchi es convocado también por esta comisión y cómo ha sido el vínculo y cuánto sabía el administrador de la Corte de lo que pasaba con la obra social de la justicia, me parece, ¿no? Sí, Digo, sí, porque sí. son muchos años compartidos. Uno en un lugar es el mismo arco, del 2008 al 2021. Son Sí, 18, exactamente. 20 y pico de años. Sí, son. de hecho... No, 13 años son. El oficialismo elaboró, no sé si la has visto, Pato, una línea de tiempo. Claro. Porque es muy complicado de entender, son muchos nombres, muchos años, y hay un gráfico que muestra muy bien quién estuvo a cargo en cada oportunidad. Claro. También hay un cruce interesante de mails que están en poder de la comisión, en el cual Maqueda también deja trascender estas irregularidades que había en el manejo de la obra social. Si bien destaca algunos avances, es como que queda al descubierto, ¿no? Claro. Este tipo de maniobras. Entonces también hay material documental importante en este tema, no solamente de las declaraciones testimoniales, sino también documentación, notas, mails que hacen a la prueba, ¿no? Enseguida estamos con Juan Postararo y con todo lo que tiene que ver con el proyecto sobre las becas Progresar, en el medio de todo este lío. Pero repetimos lo que es el dato de la mañana, un video del presidente Alberto Fernández comunicando que no va a ser candidato. Siempre se hablaba de estos anuncios en el mes de mayo, ¿no? Pero bueno, estamos en abril, es tan caliente la situación económica que me parece que se están anticipando estos anuncios. Así que bueno, Cristina lo dijo hace mucho, ahora están por el intento de que Cristina dé marcha atrás y sea candidata a algo, aunque eso me dicen a mí que los movimientos convocando a que Cristina modifique su decisión están como bastante tibios, pero ahí está lo de Cristina. Pero ya dijo que no va a ser candidato Macri y hoy dijo lo mismo Alberto Fernández. Hay que ver ahora cómo se posiciona la cuestión dentro del Frente de Todos. Habrá que ver cómo influye también esta noticia de último momento en lo que hablaba Carlos recién, en la comisión, porque el trasfondo político, la posibilidad o no de que Cristina sea candidata, influyó también en los primeros meses o días de esta comisión de juicio político y también en el debate. Habrá que ver si entra este tema que sin duda seguramente va a entrar y a ver cómo repercute el martes. Sí, estamos trabajando con información de último momento, por eso estamos como un poco también dispersos. Tranqui. Pero ¿Qué más la tenés ahí? ¿Qué información estás que ha mirando? trascendido es que la decisión se debe a que el presidente, y abro comillas, quiere concentrarse en resolver los problemas de los argentinos. Bueno, en buena hora, ¿no? No, que claro. lo haga. Y también que no se va a correr del todo del armado electoral, sino que se va a poner al frente de las PASO y del armado del Frente de Todos. Es decir, no es que, digamos, se va a recluir y no va a tener ningún tipo de incidencia, sino que al parecer va a tener una participación activa en el armado del Frente de Todos. Claro, el tema, bueno, era siempre que cuando vos anunciás que no vas a ser candidato, obviamente los timbres del poder es como que se mojan, ¿no? Y trataba de evitar esto Alberto Fernández porque todavía quedan 8 o 9 meses para eso, pero bueno, la dinámica de la situación, me parece que lo que pasa con la economía, lo que pasa con la inflación, con el dólar y lo que está pasando con el principal socio del Frente de Todos, que es el kirchnerismo, que está reclamándole esto. Primero de modos más o menos diplomáticos y después de manera explícita hace rato. Se tiene que bajar, no tiene que ser candidato. Vos sabés, Pato, además de... Máximo Kirchner fue uno de los que públicamente dijo que Alberto no debía competir en una PASO, pero también en los últimos días Hugo Yasky, el secretario general de la CTA, muy duro diciendo prácticamente Alberto ya fue. Esto lo vino diciendo hace pocos días, lo he escuchado.
Así que no solamente la Cámpora, sino también sectores del sindicalismo, en este caso Yasky muy cercano a la vicepresidenta, reclamando que Alberto diera un paso al costado. Sí, bueno, y habló Guado de Pedro diciendo funcionarios que no funcionan, ¿no? No sé, supongo que no sé de quién hablaría, pero puede ser efectivamente el presidente. Y remarcó recién en uno de los puntos que aprendí en el video, habla de las PASO. Dice, voy a estar al frente de la situación de las PASO, y marca como un rombo ahí también el otro claro. diciendo, bueno, habrá pasos, entonces si yo me bajo, no hay unificación. Claro, sí, es cierto eso, ¿no? Es cierto. Pero bueno, hay que ver si lo puede imponer también, pero efectivamente... dice, me bajo y convoco a paso. Claro. Habrá que ver en este lío, ¿no? Cuántos son los candidatos, quiénes quieren ser candidatos. Porque recordamos que uno tiene presente cómo fueron los meses finales de Carlos Menem, de Néstor Kirchner, de Cristina Fernández de Kirchner. Y la verdad que eran en todos los casos escenarios económicos más tranquilos. Por supuesto que Cristina Fernández terminó en el 2015 con cepo, pero el escenario, en los finales, repito, de todos los otros mandatarios del peronismo desde el 83 hasta acá, eran escenarios con un dólar más controlado y con una inflación no disparada. No es lo que está aconteciendo, entonces me parece que ese detalle, que es central, apresura definiciones. Sí, otra de las, viendo un poco las frases que deja en su video, dijo, no tengo en el frente de todos un solo adversario, dijo el presidente en su mensaje donde anuncia esta decisión. Bueno, recordemos también que en el mes de mayo, el mes que viene, hay 8 provincias que eligen gobernador. Hay que ver también cómo impacta esta decisión en eso, ¿no? Entre las cuales se encuentran, por ejemplo, Tucumán, Salta, Jujuy, Tierra del Fuego. Bueno, muchísimas provincias que eligen gobernador. Un poco se va despejando el panorama electoral. Vamos a ver cómo impacta también esta decisión en las elecciones provinciales, ¿no? Sí, y muy importante lo que puede alumbrar el oficialismo como candidato. Repito, en un clima donde llueve, caen piedras, hay tornados, porque con un dólar a 4.32 que tocó 4.40 y con una inflación de 7 puntos y con la salida del jefe de asesores, todo es complicado, todo es muy difícil. Pero los otros días me decía un politólogo, que además fue jefe de campaña de una candidata muy exitosa en la provincia de Santa Fe, me decía, mira, uno ve el perfil de Milei, ve el perfil de Bullrich, ve el perfil de Larreta, que son candidatos que se están instalando, y ¿sabés qué? Todos tienen características. Una característica es el choque, el otro es el don de mando, el otro es el diálogo, pero ninguno ni ninguna candidata está hablando de esperanza. Y en este lío es imprescindible que alguno o alguna levante esa bandera y que le hable a la sociedad de que esto puede mejorar. Bueno, eso no está. Así que digo, es muy difícil hablar de un futuro más venturoso en el medio de este presente tan complejo. Pero este hombre que tiene sus éxitos como jefe de campaña dice, che, vamos a ofrecerle alguna ilusión a la gente que lo anda necesitando. Bueno, veremos por dónde. Perdón, hablando de términos, y quien hablaba mucho de esperanza a la hora de hacer discurso, Scioli. Lo utilizaba mucho y qué sé yo, por eso. Se abre ahora una oportunidad. No, habrá que ver. La verdad que es un tema que ayer incluso el propio Rossi dijo, mientras Alberto Fernández sea candidato, yo voy a estar con Alberto Fernández. Si Alberto Fernández decide que no, y yo dije, es el jefe de gabinete, algo debe estar intuyendo Agustín Rossi, dice, si Fernández no es candidato, veré si hay algún marco para que yo sea. Pero bueno, nada. Estamos en la primera mañana, estamos con el señor Juan Postararo, estamos con Caro Ramos. Ahora hablamos un poquito de salud y ya seguimos en esta mañana de viernes muy fuerte en términos periodísticos por la decisión de Alberto Fernández. ¿Cuál fue, Ramos, la decisión de Fernández? Bueno, anunció de manera sorpresiva hace minutos que no va a competir por la reelección. Lo hizo a través de un video que difundió en las redes sociales, casi 8 minutos, donde brinda un mensaje y anuncia que se va a dedicar
al armado electoral, pero que no va a competir en las elecciones. Estamos trabajando con información de último momento, primeras repercusiones también. Hay que ver cómo reacciona la oposición y fundamentalmente los otros socios, ¿no?, del Frente de Todos. Muy bien, vemos lo que me estaban proponiendo desde producción en materia de salud y ya seguimos, estamos hasta las 12. Vengo a solicitar un apartamiento del reglamento para que se pueda tratar en el día de hoy el proyecto de ley que salió con media sanción de esta Cámara el día 30 de septiembre, con la orden del día número 308, que versaba sobre, recordarán, que no tributen, que no se computen para el impuesto a las ganancias las guardias que se realicen por encima de las 4 guardias mensuales de 24 horas. Así salió el proyecto que se aprobó acá. Tuvo modificaciones en el Senado y ha vuelto a este recinto, obviamente, para que sea tratado como corresponde, ¿no es cierto? Pero hay una cuestión que urge, señora presidenta, y que es que cada día que pasa hay decenas y decenas de guardias en los centros de salud públicos y privados de nuestro país que están sin cubrirse. Y eso, para decirlo sin eufemismos, son muertes. Es decir, es gente, son ciudadanos, ciudadanas que no pueden tener la atención de emergencia en una guardia. Ayer, todos los ministros y ministras de salud de la República Argentina, sin excepción, de todas las jurisdicciones, produjeron un documento en el COFESA, en el Consejo Federal de Salud, solicitando, pidiendo a todos y todas las legisladoras y todos los legisladores que se pueda tratar esta ley, porque la verdad que si seguimos esperando, lo que se está produciendo es un vacío de atención de miles y miles de ciudadanos y ciudadanas que llegan a los centros de salud. Y vuelvo a repetir, esto implica riesgo de vida permanente y vuelvo a decirlo sin eufemismos, son causal de muertes que pueden ser absolutamente evitables. En ese sentido, entonces, yo pido que se pueda tratar este proyecto hoy, que se vote nominalmente para que así sea, para dar esa posibilidad y darle una respuesta no solamente a esos ministros que se hacen cargo de una realidad todos los días y casi en forma desesperada nos están pidiendo que hagamos esto, sino principalmente y fundamentalmente darle una respuesta como corresponde desde esta Cámara a todos los argentinos y las argentinas que merecen ser atendidos correctamente cuando llegan a una guardia para recibir servicios médicos. Muchas gracias. Quiero decir que efectivamente en el día de ayer ingresó un escrito del COFESA que giré a todos los bloques, que solicitaba se trate de manera urgente la modificación que por unanimidad había venido del Senado de la Nación sobre el proyecto que habíamos tratado. Dada la sensibilidad del tema, es que se propuso intentar hoy avanzar en este sentido. Ahora corresponde votar la aceptación de la modificación introducida por el Honorable Senado al proyecto de ley por el que se modifica la Ley del Impuesto a las Ganancias, expediente 3203 de 2022. Sírvanse marcar su voto y acá hay que hacerlo de manera nominal, porque estamos votando una ley. Les tomo a viva voz, diputada del Zucaria, abstención. Diputado Toñoli, afirmativo. Se cierra la votación por secretaría. Se dará lectura del resultado de la votación. 156 afirmativos, 0 negativos, 1 abstención. Gracias a todos y a todas. Resulta afirmativa. Se comunicará al Poder Ejecutivo. Bueno, ahí estamos. Enseguida estamos con Juan Postararo y lo que representa el tema Becas Progresar.
Pero antes, ella, Caro Ramos, Sí. con todo lo que está pasando con el anuncio de Alberto Fernández de que se baja de la opción de la reelección. Así es, Pato, primeras repercusiones de este anuncio explosivo del presidente. Y en este caso, el jefe de gabinete, Agustín Rossi, que vos sabés, Pato, que es uno de los posibles o que figura en la danza de nombres del Frente de Todos como posible candidato presidencial. Rossi salió a respaldar muy fuertemente a Alberto Fernández a través de un tuit donde dice: primero la patria, después el movimiento y por último los hombres. Así entienden y hacen política quienes saben que los lugares se ocupan por y para el pueblo. Y luego agrega: orgulloso de militar en el Frente de Todos y de ser jefe de gabinete de ministros del gobierno del presidente Alberto Fernández. Es la reacción de Agustín Rossi, apoyo muy fuerte a la decisión del presidente. Y del lado de la oposición también primeras reacciones, por ejemplo, el senador Alfredo Cornejo, que es el presidente del interbloque Juntos por el Cambio en el Senado, dice: la declinación de Fernández es un síntoma de absoluto fracaso que fue su gobierno. Muy pronto los argentinos tendremos un nuevo gobierno que reconstruya la esperanza tras el desastre que están dejando. Y te agrego una más, Pato. Dale. Maxi Ferraro, que es diputado Sí. y titular de la coalición cívica, dijo: es la triste realidad y su pésima administración del país lo que bajan al presidente de la candidatura. El presidente se baja de donde nunca estuvo. Muy fuerte Maxi Ferraro también. Así que vamos a estar, continuamos luego con repercusiones del anuncio presidencial. Bueno, y me estaba también Ramos a la par recortando algunos de los conceptos de Alberto Fernández en este anuncio por las redes que se conoció hace minutos. Dijo: cuando me tocó asumir estábamos en una situación límite. No han sido estos años fáciles. Recibimos un país endeudado, en recesión, con default, con alta pobreza e inflación. Debimos enfrentar una pandemia mundial, una guerra y en este momento las consecuencias de una brutal sequía. Está claro que no logramos todo lo que nos proponíamos. Nos duelen las familias en condición de pobreza, los bajos ingresos y los proyectos y sueños que no pudieron concretarse. Dice: no tomé una sola medida en contra de nuestro pueblo. Dice que las PASO son el vehículo para que la sociedad seleccione a los mejores hombres y mujeres de nuestro frente. Digo esto y me parece que hay como un punto medio en esta inexplicable e histórica pelea de 4 años entre el albertismo y el kirchnerismo. ¿Cuál es? Lo que quería el kirchnerismo era que se bajara Fernández y que Cristina fuese la gran electora del candidato. ¿Qué quería Fernández? No se quería bajar y quería PASO. Me parece que lo que pasa es: se baja Fernández, que era lo que creía la Cámpora y lo que quería Cristina Fernández, pero en lugar de que decida todo ese sector, va a haber PASO. Exacto, sí. Una y una, me parece, ¿no? Digo, vos fíjate que lo que quería el kirchnerismo Claro. primero era Cristina, como dueña del 80% de los votos, Sí. que dispusiera quiénes son los candidatos de esta etapa. Y bueno, ya ahora estaban planteando también la opción de la PASO, y me parece que es lo que está planteando también Fernández. Digo, ni toda la idea del cristinismo, ni tampoco las objeciones de Alberto, que se termina bajando. Una salida intermedia, podríamos decir. Me bajo, pero con PASO. Claro, exactamente. Me parece, ¿eh? Y otra pregunta que se abre, Pato, es, digo, quedan varios meses hasta la elección, las PASO de agosto y luego en octubre las generales. Bueno, en un clima de convulsión económica como el que estamos viendo en los últimos días, con un presidente son que 8 meses que son 10 años. Totalmente, Así, claro. un presidente que anuncia que se baja total. y queda, no sé si debilitado es la palabra, pero queda decilo, Ramos, queda desdibujado, Sí, claro. Un presidente que la oposición dice ya no tiene poder. Bueno, ¿cómo va a influir esto en No, pero la por crisis supuesto. cambiaria, la crisis económica? Digo, Pero por van supuesto. a ser meses de incertidumbre importante, me Porque parece. además, agregale un actor, siempre el rol preponderante de Cristina Fernández, ¿no? Como expresidenta, como actual vice y como dueña de la mayoría de los votos. Un Fernández con mucho menos poder, pero que sigue ocupando Balcarce 50, y en un par de meses vas a tener el candidato o la candidata. Sí, totalmente.
Pero decir que está todo tranquilo, entonces no hay problema, está el dólar controlado y no hay inflación. No, y encima todo lo que está pasando enfrente, ¿no? En Juntos por el Cambio, no. Es un tema muy delicado. Bueno, podemos decir que por unos días vamos a hablar del Frente de Todos y dejamos de lado la interna de Juntos por el Cambio, que también tiene lo suyo, ¿no? Por supuesto. Digo, ahí también hay diferencias al rojo vivo, pero bueno, la atención ahora pasó a ser y el una Frente cuestión Gobernante. que en este momento se baja Fernández, qué es lo que dice, que me pasaron todas. Yo creo que, bueno, que hay mucho de responsabilidad del propio presidente, que nunca se va a entender esta pelea entre albertistas y kirchneristas del primer día, la verdad. Es como inexplicable, con la gente atravesando problemas cotidianos durísimos. Todo es verdad, pero también es cierto que creo que el golpazo de la sequía y la falta de, ahora dicen que puntualmente son 14.500 millones de dólares, es como el golpe más duro y más inesperado, ¿no? Para Fernández, para el Ministerio de Economía, una cosa en agosto era alguna sequía con algún costo y después lo que pasó. Sin esta plata se te han multiplicado todos los problemas. Con esta plata hoy otra sería la cuestión en la pelea con la inflación y en la pelea contra el dólar. Pero la falta de 15.000 millones fue un sacudón enorme y el gobierno está viendo los resultados y la decisión de Alberto Fernández es parte también de esta cuestión. Bueno, el señor Juan Postararo, por favor, y el tema becas Progresar, caballero. Bueno, es un... Dale. Empezamos con una placa para comentar. Este proyecto que, bueno, se tiene que convertir en ley y la idea era, bueno, cuando sesionará próximamente el Senado. Esta noticia de ahora también genera incertidumbre, ya lo había en la semana. Este proyecto tuvo media sanción en diputados, decíamos, se aprobó con 175 votos a favor. Hubo uno en contra, que fue justamente el del diputado Esper, que, como adelantábamos, tuiteó y dijo que no rechazaba el hecho de que haya becas para progresar y para los chicos, pero sí que esto sea una herramienta de clientelismo y que fomentar la dádiva y el populismo, por eso estaba en contra y habló de un inciso que se viene repitiendo mucho y fue la palabra curro. Dice, si esto se convierte en ley, así textual, es un curro que no lo sacamos más. Bueno, como decíamos entonces, se va a intentar transformar en ley cuando sesione el Senado y tenga los votos, por supuesto, positivos. Este programa fue creado en 2014 durante la segunda gestión de Cristina Kirchner. Y pasamos a otra de las placas. Bueno, ahí justamente hablábamos de quienes no acompañaron este proyecto, gran parte de la coalición cívica ARI y también el único voto que fue el negativo, insisto, de José Luis Esper. Tenemos una placa más. Bien, y acá empezamos a hablar de los requisitos que presenta este proyecto en caso de aprobarse para quienes quieran participar y acceder a esta beca. Va a contemplar a los chicos que tienen entre 16 y 30 años de edad, inclusive, bueno, por supuesto tienen que ser argentinos nativos, naturalizados, tener DNI, por supuesto, del país. A ver, tenemos una placa más donde siguen los requisitos y acá hay uno de los puntos principales. No es que va a estar sorteado al azar, digamos, para quienes accedan a estas becas, sino que va a tener, a contar con algunos de los requisitos. Por ejemplo, va a haber que acreditar el alumno, la persona que estudie, que está asistiendo, por supuesto, a una institución educativa o en todo caso tiene que acreditar que asiste a cursos o centro de formación. También se le va a pedir un certificado médico anual que tiene que presentar. Es decir, hay un seguimiento, se planea que tenga un seguimiento a través del Ministerio de Educación para aquellas personas que acceden a la beca y la puedan mantener en el tiempo. Hay una placa más, una tercera que habla. Dice, bueno, que los ingresos de tanto del joven como del grupo familiar no deberán ser superior a 3 salarios mínimos vitales y móviles, que, bueno, se modificó también esta semana. Teníamos
el dato va a llegar casi en junio. En la última actualización hablará de 87.987 pesos el salario entonces mínimo vital y móvil. Y hablábamos de la autora del proyecto, la diputada Osuna. Sí. Comentaba también que estas becas tuvieron un 20% de aporte de lo que fue la ley de aporte solidario y extraordinario que se votó, que tuvo mucha discusión y mucho debate. Contó también entonces con un 20% de esa recaudación estuvo destinado a estas becas, a estos programas. Hoy por hoy es un programa y pretende, bueno, ser ley, que quede supeditado no al gobierno de turno, sino que sea, bueno, que esté implementado, como decíamos al principio del programa y en la charla. La cuestión económica influye, sí, claro, en este sentido. La parte también primaria de los chicos que hoy por hoy están bajo los niveles de pobreza también, por supuesto, es un factor a tener en cuenta, porque de ahí depende luego que puedan crecer y tener oportunidades, que es donde apunta esta ley, a impulsar a aquellos chicos que tienen que estudiar y, bueno, en algún punto quizás se ven en la disyuntiva de seguir estudiando o ayudando económicamente a la familia. Bueno, apunta a este proyecto de ley, a darle un impulso, un incentivo a esta franja etaria de jóvenes y adultos casi con 30 años. Sí, con 30 años. Efectivamente. Pero bueno, faltan apenas 14 minutos para las 11 de la mañana. Sí. Estamos con el tema Alberto Fernández, estamos con la cuestión Progresar. Y estaba mirando mucha info, Ramos. ¿Qué encontró? A ver, diga. Sí, más repercusiones, Pato, del anuncio del presidente antes de ir al corte. Uno de los que habló fue Aníbal Fernández, el ministro de Seguridad, en diálogo con la radio Futurock. Dijo, no se puede bajar a alguien de algo a lo que nunca se subió. Es algo que están remarcando mucho. Alberto siempre decía que iba a trabajar por la unidad del Frente de Todos, no por su candidatura. Esa fue la repercusión de Aníbal Fernández. Y también Eduardo Valdés, diputado nacional, felicitó al presidente por la decisión que ha tomado. Dijo, es una decisión de unidad por sobre todas las cosas. También en diálogo con la radio Futurock. Así que primeras repercusiones desde el oficialismo. Antes habíamos mencionado lo de Agustín Rossi, también bancando muy fuertemente al presidente. Y bueno, trabajando con información en vivo de último momento sobre el impacto político de esta decisión. Bueno, no, estaba pensando mientras te escuchaba que no es casualidad que tengas 3 testimonios de gente como Valdés, como Aníbal Fernández y como Agustín Rossi, ¿no? Sí. Valdés porque es un hombre del peronismo porteño, es un hombre que ha trabajado muy cerca de Alberto Fernández históricamente. Si uno se pone a rememorar un poco el encuentro de Alberto Fernández y Néstor Kirchner, tiene mucho que ver Valdés. Era el más albertista de los diputados, que era otra cosa rarísima, Ramos, vos que hace mucho tiempo que estás acá. La verdad que llegaba de presidenta Cristina y había cristinistas, había delarruistas, había menemistas, pero prácticamente no había albertistas. Sí, había muy poco. Valdés podía ser uno y otra que se mudó al gabinete es Victoria Tolosa Paz. Claro, ¿no? Bueno, por eso es que elección de 21, que él dice Tolosa Paz de primera y que dice Santoro en capital. Claro. Pero cuando llega estaba como huérfano, salvo Valdés, no había otro. Y los otros dos son, me parece, funcionarios históricos de los años del kirchnerismo, ¿no? Tanto Aníbal y mucho vínculo con él, ¿no? Efectivamente. Rossi, que era el titular del bloque de diputados, después fue ministro, y Aníbal, que estuvo siempre en los gabinetes con Cristina y con Néstor Kirchner. Me parece que eran como los 3, eran como el lugar que encontró Fernández para gestionar de una manera más tranquila lo que había sido muy problemático, ¿no? Recurrió a gente con oficio, ¿no? Y hoy, bueno, están los 3 expresando esto que pasa con Fernández. No hay, decime, todavía ninguna voz de ningún sector camporista o kirchnerista. Vamos a buscar a ver si conseguimos. Sí. Importante, Pato, destacar que en el video de casi 8 minutos nunca dice no voy a ser candidato. Es algo que trascendió periodísticamente, pero
no lo dice explícitamente, sino que él dice... Mi decisión, dice, ¿no? El título. Dice mi decisión, pero en el video no dice que no va a competir. O sea, él lo que remarca es que va a participar del armado. Digo, está claro el renunciamiento, pero no lo dice explícitamente y remarca esto de voy a concentrarme en la gestión. Esto está recibiendo muchas críticas de la oposición porque, bueno, si no se concentró hasta ahora en la gestión, nos queda, ¿no? Pero bueno, fueron las palabras que eligió el presidente. Sí. Bueno, qué sé yo, es como muy pronto para un análisis de estos 3 años y medio, pero indudablemente hay cuestiones externas donde no tiene la culpa, indudablemente. Digo, la pandemia que fue tremenda, la sequía, la guerra, pero hay un montón de cuestiones que se manejaron en la gestión en una convivencia con choques inexplicables, ¿no? Pero bueno, es lo que pasó. Y me parece que es una reacción también, quiero imaginar, a lo que están de levantiscos los mercados, me parece, ¿no? Creo que no sé qué va a pasar con el dólar, pero es una decisión, dice Alberto Fernández, no va a participar de la elección por la reelección 2023. Habrá que ver si tiene una interpretación como esperan ellos y los mercados empiezan a calmarse. Es viernes, que sea viernes, quizás también una decisión no casual. Exactamente. Que justo lo largue. Bueno, así que recordamos entonces la síntesis. Ya dijo Macri hace unos días que no va a ser candidato. Ahora el turno de Alberto Fernández y los medios ocupados todos y mucho con esto que está pasando. En materia parlamentaria, me parece que, como dijo Caro Ramos, lo más importante es lo que va a acontecer la semana que viene con el tema de la Comisión de Juicio Político, y ella contaba lo que es, en parte, retomar el tema del juicio por el 2x1 y empezar con la cuestión de lo que pasa con la obra social de la Corte Suprema de Justicia. Y hay que agregar el lío enorme a partir de la decisión de 3 integrantes de la Corte ayer de separarlo a Marchi, el hombre que manejó uno de los presupuestos más importantes durante 18 años con el aval de Lorenzetti, quien fue presidente de la Corte durante mucho tiempo. Después vino el tiempo de Rosenkrantz y el tiempo de Rosati. Así que bueno, esto es más o menos lo que está pasando. Te pregunto, Juan, decime, fecha para el tratamiento del tema becas Progresar en el Senado no hay por ahora, ¿no? No había, era la gran incertidumbre el otro día en diputados, cuándo se va a tratar este tema. Senado no tiene fecha. Las noticias del día de hoy entiendo que demorará mucho más la situación. Se hablaba casi posterior a toda la parte electoral de las provincias. Sí. Se habla más o menos para fines de agosto, ¿Que no haya sesión hasta agosto se habla? A ver, acá en diputados... en Senado, decía yo. Sí, entiendo. En mayo se habló, en labor parlamentaria se habló de hacer una sesión el 17 de mayo, que sería después de las 2 fechas electorales de mayo, que son el 7 y el 14. Esos 2 días va a haber elecciones en, recordemos, 8 provincias. Superadas esas elecciones, va a haber sesión el día 17. No está clara la agenda todavía, en el Senado tampoco, pero hay intención al menos de hacer una sesión el mes que viene. Bueno, perfecto. Esto es entonces lo más importante. Estamos en la primera mañana. Ya tenemos la agenda de lo que viene en materia parlamentaria a partir de la semana que viene. Y los datos, bueno, fueron los datos que estuvimos contando. Algunos medios lo califican de sorpresivo. Yo creo que el momento, el día, tal vez sí, pero era una cuestión que venía decantando, ¿no? Y lo otro que tiene que ver con el ejercicio del periodismo, es como un signo de los tiempos, esto de obviar a los medios de comunicación tradicionales y a través de las redes comunicar de la manera más sorpresiva. Además, ¡Pac! Lo colgué y así dijo Cristina que el candidato iba a ser Fernández, así plantea su decisión Fernández, así lo dijo un domingo a la mañana Mauricio Macri. O tiempo o mores cuando había que convocar a conferencia de prensa. Además no se filtró, Pato, fue totalmente sorpresivo.
Sí. No se filtró antes a la prensa, sí esta argumentación que él da de me voy a dedicar a la gestión y quiero participar del armado electoral del Frente de Todos, pero no había trascendido antes, No. al menos yo no lo había visto en ningún lado. En un gobierno donde las filtraciones han hecho crujir Los a famosos ministros y soft. Exactamente. Bueno, faltan 5 para las 11 de la mañana, la pausa y ya seguimos. Ellos son tu voz en la primera edición. DTV, el periodismo en el Congreso. Hola, hola, ¿cómo va? Buen día. No ha habido ningún hecho nuevo, valga la redundancia, que sea aportado y que sirva para lograr algún nivel de conclusión que aporte algún elemento en orden a lo que pretende demostrar el oficialismo. A ver, si el periodista viene y dice, bueno, yo me enteré de que Rosten se juntó con fulano de tal, ¿sí? Bueno, la fuente no la revelo, que era como una versión periodística. Hay temas con dictamen, como la creación de universidades nacionales que están esperando. Sí, las comunidades Sí, señora. y los expedientes. Sí, señora. Que la carroza de Juntos por el Cambio llegue. DTV, primera edición, de lunes a viernes. Continúa abierto el registro de acceso para los subsidios a la energía. Ahí podrás realizar la solicitud para acceder a los subsidios de gas y electricidad. Ingresá a www.argentina.gov.ar/subsidios y completa el formulario de inscripción. Acordate de tener las facturas a mano, ya que se te van a solicitar datos de medidor y número de usuario. No hace falta que el servicio esté a tu nombre. Con la segmentación energética, construimos un sistema energético más justo y sustentable y seguimos acompañando a quienes más lo necesitan. Secretaría de Energía, Ministerio de Economía, Argentina Presidencia. DTV es información, diálogo, análisis. DTV es federalismo, pluralidad de voces, libertad de expresión. DTV es todo lo que un país en democracia tiene que ser. DTV es tu voz en el Congreso. Este 2023, seguí eligiéndonos. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo le va? Esto es el análisis por aquí por DTV. Pueden venir 10.000 gendarmes, que no tengo certeza de que hayan venido, pero mientras sigan haciendo operativos de tránsito y no haya un plan, un programa, una estrategia, lamentablemente la situación va a seguir ocurriendo en nuestra provincia. El litio efectivamente es una de los recursos naturales hoy que más demanda tienen a nivel global. Es una oportunidad histórica para la Argentina y necesitamos que su desarrollo genere riqueza local. DTV, el análisis, de lunes a viernes. Cuando hagas una compra, paga como quieras, pero paga lo que es justo, porque ahora contás con Precios Justos, el compromiso que tomamos con supermercados y distribuidores de todo el país, para que más de 2.000 productos mantengan su precio por 4 meses y la previsibilidad de que otros 30.000 no superen el 4% de aumento mensual. Además, podés avisar de faltantes o irregularidades para que nadie tenga que pagar de más. Bajate la app, escaneá y conocé los precios justos. Primero la gente. Ministerio de Economía. Argentina Presidencia. Ellos son tu voz. En DTV, el resumen. DTV, el periodismo en el Congreso. ¿Cómo andan? Bienvenidos a esta tercera edición. Aquí estamos. Este proyecto, si bien no es un proyecto ideal que potencia todo el sector agropecuario, pero sí es una herramienta más para generar
una cierta previsibilidad y certeza que también reclama el sector y que hoy no tiene para futuras inversiones. Por lo tanto, es un proyecto que requiere un debate. Todavía tenemos que ver, digamos, la gravedad o hasta dónde va a calar el tema de la sequía en las distintas provincias del país. Ese efecto que nosotros sabemos que va a estar presente, pero no sabemos la profundidad que va a tener en cada una de las economías regionales. DTV, tercera edición, de lunes a viernes. Ellos son tu voz en el análisis. DTV, el periodismo en el Congreso. Para hacer visible y formalizar el trabajo en casas particulares, creamos el programa Registradas, generando empleo digno y de calidad. Inscribiendo a una trabajadora de casas particulares, formalizás un puesto de trabajo y asegurás que acceda a todos sus derechos. A través del programa Registradas, durante los primeros 6 meses, el Estado cubre el 50% del sueldo de las nuevas trabajadoras. Una herramienta para visibilizar, formalizar y reconocer el trabajo del personal de casas particulares. Argentina Presidencia. Bueno, muy bien, exactamente 11 de la mañana, estamos en la primera mañana, enseguida Gonzalo Solabarrieta, pero antes Ramos, que está trabajando mucho. A ver, lo que está pasando después de los anuncios de Alberto Fernández, ¿qué pasa con la oposición? ¿Qué pasa con el oficialismo? Sí, nuevas repercusiones, en este caso el jefe del bloque radical, Mario Negri, dijo: un presidente acorralado por la realidad y por el partido que preside decidió no buscar la reelección, y dice: la noticia no mueve el amperímetro, bueno, porque nadie en todo el país creyó por un segundo que Alberto tenía una mínima oportunidad electoral. Durísimo Negri. Y acá comentábamos en el bloque sí, con Juan, otro de los conceptos que dejó el presidente en su video es que va a entregar los atributos, ¿no? Sí, mencionó eso en uno de los párrafos. Dijo: el 10 de diciembre entregaré a quien la gente elija mis atributos. Sin duda, un mensaje por elevación a lo que sucedió entre Cristina Fernández y Macri. Una cosa, exactamente, se están peleando hasta último minuto, hartante, pero decí que no hay problemas importantes, así que bueno, vamos con el tema de los atributos. Bueno, 11 de la mañana con 3 minutos, a ver, Solabarrieta, ¿cómo le va? ¿Qué dice? Buen día, ¿con qué empezamos? Buen día, Pato, buen día, compañeros, compañeras. Vamos a hablar de un proyecto del diputado Ramiro Fernández Patri, del Frente de Todos, que ha presentado esta semana en una de las reuniones que vincula a toda la producción regional, y es un proyecto de su autoría, el cual vamos a empezar a repasar en placas, si les parece. Bueno, justamente, creación del régimen de promoción de la producción orgánica para economías regionales. Esto es un proyecto que ya les anticipo como tema político principal, que posiblemente tenga alguna chance, por las charlas que han tenido estas semanas, de que ingrese en alguna de las sesiones que se lleven a cabo antes de junio. Esto es un tema importante, es un tema interesante. Han tenido una charla en el bloque del Frente de Todos, en donde le han enviado su mensaje al diputado Fernández Patri de que este proyecto es sumamente interesante, que tiene que todavía tener dictamen en una reunión conjunta con las comisiones de Presupuesto y Hacienda y Agricultura y Ganadería,
Recordemos que se basa principalmente en un régimen que crea un fondo para colaborar, para ayudar de manera asistencial en cuanto a las cargas patronales que tiene justamente esta producción orgánica que en nuestro país está creciendo cada vez más, que cuando uno consulta fuera de micrófono le dicen básicamente que esto ya es una realidad, que no es algo tanto a futuro, sino que ya la producción orgánica existe en nuestro país. Vamos a repasar un poquito más de información. Dice, la iniciativa establece la creación de un régimen de promoción a la producción y elaboración de productos orgánicos por un plazo de 10 años con beneficios impositivos y un certificado de crédito fiscal. Bueno, básicamente, si hablamos de esta producción y de esta promoción y de los 10 años, lógicamente que esto es a partir de que la iniciativa esté inscripta, ya esté instalada en el boletín oficial, a partir de 10 años, y son aquellos productores que tienen que anotarse en un registro y tienen que tener un año de anterioridad para el mismo. Y cuando hablamos justamente de la producción orgánica, no solamente hablamos de los productores en sí, sino que además también hablamos de una cuestión de sociedad, porque comemos más sano, cuidamos la tierra, porque se utilizan lógicamente los no fertilizantes para nuestra tierra, sí. Y por eso es un tema sumamente importante. Hace varios años ya que está instalada esta idea. Modalidad de producción orgánica, ¿no? Alimentos orgánicos cada vez más locales, negocios que comercializan estos productos. Entiendo, Gonza, que esto tiene el aval, supongo, del Ministerio de Economía, ¿no? Porque estamos hablando de beneficios fiscales que tienen un costo fiscal. Totalmente, por eso planteó el presidente del bloque, planteó Germán Martínez, que esto había que introducirlo antes de discutir el presupuesto 2024. Exacto. Por el tema de los recursos. Que obviamente también está inmerso en este enorme lío de que tenemos cambio de gobierno, cambio de presidente, tenemos inflación del 100 y pico, armar un presupuesto siempre es complejo, pero en este momento particularmente. Así que bueno. Es un poco complicado para el momento económico actual, lógicamente, pero al mismo tiempo, si planteamos desde la base de lo que dijo Caro recién, es importante saber que está la intención de tratarlo cuanto antes. Cuando consulté respecto de la posible sesión del 16 o 17 de mayo, que puede llegar a ser el próximo mes, me dijeron que no es una locura que este proyecto ingrese con el dictamen, pero para que suceda eso, lógicamente que antes tiene que haber una reunión conjunta entre Agricultura, Ganadería y Presupuesto y Hacienda para que ya tenga el aval. Y tenés que sumar a el interbloque federal en materia de votos, me parece, ¿no? Claro, también, que es sumamente importante. Exactamente. Es sumamente importante. Habrá que ver, bueno, por sumar los 129. Hay algunos diálogos ya respecto a este presupuesto, porque uno dice, bueno, el fondo, ¿de dónde sale? Básicamente de las arcas de lo que permita el próximo presupuesto, el presupuesto 2024. Ahora, al mismo tiempo, el propio Fernández Patri, cuando dialogó respecto a este aval del Ministerio de Economía y sobre todo el presupuesto 2024, lo que él dijo, tiene que ser un presupuesto que sirva. No excesivo, no tan minoritario, no tan chico, pero un presupuesto que sirva, que sea un impulso como para comenzar justamente con esta producción que cada vez está más importante y está creciendo cada vez más en nuestro país. Vamos a la siguiente placa. Busca respetar y proteger los ecosistemas naturales y su diversidad genética. Acá, lógicamente, lo que hablamos es de la propia producción, por los materiales principales que se utilizan. Producir alimentos de alta calidad nutritiva, teniendo en cuenta de cómo se lleva a cabo la producción, al ser orgánica, al no tener combustibles fósiles en el medio. Lógicamente que hablamos de una cuestión saludable, por eso lo mencionábamos que esto compete a la sociedad. Mantener y mejorar la fertilidad de los suelos a través del favorecimiento de los ciclos naturales de los nutrientes y o el uso de fertilizantes orgánicos, utilizar los recursos naturales y renovables que se encuentran en la región, entre otras. Por eso, cuando uno consulta, dice, bueno, si el beneficio es una cuestión de que se le devuelva hasta un 70% transferible para que los productores puedan arreglar con la AFIP, cancelar algunas deudas que tienen por, obviamente, las cargas patronales, bueno, al mismo tiempo eso le permite que la producción sea aún mayor, que se genere mucho más de manera orgánica. Hoy en nuestro país estamos hablando, y en la comisión del otro día lo charlaban,
de 2.000 productores en total ya. Esto ya es una realidad. Son 4 millones de hectáreas entre el sector ganadero y agrícola que se está llevando a cabo en nuestro país y que se está utilizando para la producción orgánica, y esto a través de del buen mantenimiento y del uso de la tierra, al no exponer con productos extras y que dañan la tierra. También esto permite que se lleve a cabo esta producción con mayor saludabilidad para la población. Una consulta, digo, ¿cómo está la relación? Porque está claro que son productos más saludables, están los bolsones ecológicos, que son como muy significativos en el sentido de que vos ves la parte estética, y es una parte estética mucho menos cuidada. Porque la cuestión industrial hace que la mandarina tenga una cáscara fácil de sacar, que la manzana roja sea linda. Acá esas cuestiones no se tienen en cuenta porque no se utilizan procesos químicos. Entonces es una cosa rara, porque tiene más sabor, pero pelar la naranja te cuesta, porque a veces la lechuga no es tan verde. Pero digo, ¿cómo está la cuestión con los precios? Porque lo que yo tengo como información es que a veces los precios son precios más importantes que los otros, los de la verdulería común. No sé cómo está esta cuestión, porque después viene eso de sí, como más sano, pero es más caro. Que es un tema que, digo, vos podés elegir comer más sano pero más caro si tenés los recursos. Si no tenés los recursos se complica. Pero no sé la verdad cómo está el precio de los productos orgánicos. Sí, no, bueno, no sé, sé si son justamente consumidores de productos orgánicos, pero sí es cierto esto, Pato, que vos decís, tienen un extra. Por ejemplo, voy a poner un ejemplo, una yerba, un paquete de yerba. Bueno, por eso ahí tenés. Son 100 pesos más capaz que una yerba común, digamos, ¿no? Sí, y todo, por eso todo es más caro, por eso tiene también un tope, ¿no? Porque en un momento como digo, es casi una producción para un sector, no es masivo. Exacto, pero es para un sector y también al mismo tiempo, al ser más saludable, como todo lo dietético o light, sale un poco más. Pero a través de que se empiece a generar una conciencia social de la producción y del consumo orgánico, ahí tal vez se puede cambiar la brecha, y me parece que vamos hacia la tendencia de consumir de manera orgánica. Un proyecto digo, que quizás viene acompañado también de esta tendencia de la salud. Salieron los sellos hace muy poco, la ley de sellos. Exactamente. A partir de la pandemia, la cuestión de salud y demás, a lo mejor puede venir también impulsado por esa tendencia, puede ayudarlo a fomentarse. Ya nos estamos acostumbrando, ¿no? A ver los octógonos. Incluso en productos que nadie hubiese imaginado que iban a tener octógonos como productos light, por ejemplo. Esos son los más castigados. Pues es que hay tanta reserva que yo quise hacer una nota con especialistas en consumo y no salen, porque yo creo que debe ser un golpazo para ¿Vos decís que hay menos ventas de productos con la gente octógono? Mirá, no sé en la Argentina, pero sí sé lo que pasó en Chile. En Chile había indignación del consumidor porque se había visto engañado durante años por los productos presuntamente light. Sí. ¿Cómo? Me vendiste 10 años el queso crema light, me vendiste esta barrita de cereal y resulta que era todo Sanata. Ahí sí no lo reemplazo. Y te digo, no te lo compro más. Hubo una caída notoria en Chile y muchas de las marcas son marcas que están acá. Claro. Y acá debe haber una caída, porque es cierto que vos vas a comprar algo y octógono, seguir de largo. Hasta en los caramelos, ¿eh? Sí, un caramelo que tiene un tamaño chiquito, dice el octógono 2, que es una referencia. En las publicidades televisivas también aparece abajo, en la publicidad que antes no aparecía también. Te digo, por ejemplo, bueno, ya te pasó con los cigarrillos, te ponen fotos tremendas y obviamente se compra menos cigarrillo. Pero con los productos light, porque a ver, digo, si vos te compras dulce de leche, sabés que tiene mucho azúcar. Digo, si vos comprás maní salado, tiene sal, pero digo, en los productos light, como dice Caro, y que vos ahora te enteres de que era mentira lo saludable que eran, hay mucho enojo y hay mucha interrupción del consumo. Sí, es un juego entre que te aterroriza comprarlo, pero al mismo tiempo sos consciente. Ramos y nosotros todos que cocinamos en casa productos orgánicos, seguimos con el tema de los productos. A ver, dale, Gonzalo. Vamos a las últimas dos placas que tienen que ver con referencias que hacía Ramiro Fernández Patri, el diputado del Frente de Todos, que dice: es un proyecto que busca generar
generar un fondo para financiar la producción orgánica, que era lo que hablábamos. Esto estará avalado, lógicamente, en el presupuesto 2024 para el próximo año. Y la última placa, que tiene que ver también con una declaración, es un proyecto que va a tener un gran impacto porque cuidamos la comunidad, los alimentos, el suelo y el agua. Esto habla del conjunto de beneficios que tiene, no solamente para los propios productores, sino también para nosotros, que somos consumidores de alimentos, y que justamente para tener el consumo más saludable, como puede ser desde una yerba, desde las frutas, las verduras y demás, al mismo tiempo se cuida la tierra, el agua. Por eso este es un proyecto que, si me permitís, Pato, la novedad es que estemos atentos a este proyecto porque realmente tiene alguna posibilidad de estar en la próxima sesión. Veremos, estamos. Hay una cuestión, cuando contaba esto Gonzalo, yo me acordaba de los dos mundos que uno vio en el Congreso para el tratamiento de humedales, por ejemplo, ¿no? Donde vos tenías decenas de diputados y diputadas planteando que la ley de humedales tenía que ser imprescindible para cuidar el ámbito donde estamos creciendo y donde vamos a estar como mundo en los próximos 40 o 50 años. Y parecía que el proyecto salía, y sin embargo después encontraste otra cuestión, ¿no? Encontraste un grupo de gobernadores de provincias del noroeste que dijeron, mirá, la ley de humedales puede afectar la producción de litio, otras producciones mineras, y se murió el tema, se murió. Y acá es muy interesante todo esto que planteás, pero en este lío económico, con todo el problema que hay con el campo, y que haya que poner plata por parte del Estado, digo porque lo escuché a Germán Martínez, que no dijo que no, Germán Martínez. No, todo lo contrario. Pero dijo, muchachos, apúrense para que esto lo empecemos a discutir en el presupuesto 2024, que Dios dirá qué va a pasar con este presupuesto 2024, porque además se tiene que empezar a tratar en septiembre. Claro. Después... Digo, escúchame, ayer fue un día antes tremendo. de la elección. Claro, ¿no? Pero después de la PASO. Después de la PASO. Después de la PASO y claro. Antes de la general, y con la incertidumbre de si cambia el gobierno, si mantiene el proyecto presentado por este gobierno o presenta uno nuevo o prorroga el vigente, digo. No. Es todo un escenario. Por eso. Pero bueno, pero hay estabilidad, así que bueno, todo se va a ir ordenando. Bueno, Ramos, contame por favor, 11 de la mañana con 16 minutos. ¿Tenés alguna definición más? No, las mismas repercusiones que mencionamos. La versión de que el presidente decidió adelantar el anuncio antes de la reunión del Consejo del PJ para no generar más tensiones en ese encuentro, que incluso se está especulando con que participaría de manera virtual. Vamos a ver si eso ocurre. Porque eso es hoy, esta reunión del Consejo, es hoy esta tarde, y nada, esta decisión de adelantar el anuncio tendría que ver con eso, ¿no? Lo habría madurado en los últimos días y lo anuncia ahora para no generar más tensiones en ese encuentro. Bueno, sí, había sido explícito, recordamos el kirchnerismo, vos contaste lo de Hugo Yasky, yo lo de Yasky me lo había perdido, pero bueno, la verdad que hay que ver lo que pasa ahora, y me parece que hay que estar atentos a lo que es el listado de los candidatos para la PASO, ¿no? Quiénes serán los candidatos o las candidatas del oficialismo. Sí, hasta ahora los que están, digamos, en danza, al menos en la información que circula, son, bueno, el ministro de Economía, Sergio Massa, se especula con él, bueno, Guado de Pedro, el ministro del Interior, Agustín Rossi está también ahí queriéndose meter, vamos a ver qué pasa. Y no veo mucho más, bueno... Daniel Scioli. Y Daniel Scioli, exactamente, que fue el único autoproclamado casi. Exactamente. No sé si me olvido de algún otro. No, se deslizaba el otro día en los pasillos del Congreso la posibilidad, sin saber por supuesto esta noticia, se hablaba de una Tolosa Paz, quizás, la trajeron ustedes a la mesa también, como segunda de algún referente kirchnerista como para... tener un armado una pata albertista. Sin paso. Yo les pediría, te digo, si van a hacer mezcla de kirchnerista y albertista, que hagan terapia antes, ¿viste? Porque la verdad que después hacen terapia en público. Incluso los más exagerados. Y lo pagamos nosotros, Pero hablaban de sacar a Kicillof de provincia y traerlo también a Nación. Pero bueno, se verá. Qué sé yo. La hora exactamente las 11 de la mañana con 19 minutos.
presentación y hablamos con el licenciado Sermelo. Dale. Presentación, ahí está Federico Sermelo. ¿Cómo te va? ¿Bien? ¿Qué decís? Yo te estoy mirando, no te escucho todavía. ¿Nos recibís bien? Perfecto, ¿qué tal? Buenos días. Bien, bien. Bueno, hay un tema que es importante, que es la cuestión de los jóvenes y el trabajo. Digo porque este es un momento particular, donde en la Argentina, que hemos atravesado experiencias de todo tipo, ahora tenemos la siguiente, que es, hay trabajo, los índices de desempleo son bajos, 6%, 5.9%. El tema es que la plata no te alcanza, es la otra cuestión. Pero también le escuchaba a Kelly Olmo los otros días diciendo que incluso en febrero ha seguido creciendo el registro de empleo privado, cosa que es un buen dato. Algunos decían que se iba a enfriar después de diciembre. Kelly Olmos, ministra de Trabajo, dijo no, sigue creciendo el empleo registrado, datos de febrero. El tema es, digo, ¿qué pasa con el sector joven? ¿En dónde está trabajando? ¿Tenés algún dato, alguna clasificación? ¿En servicios, sector privado, sector público? ¿Qué tenés, Federico? Bueno, la realidad sí es cierto que el desempleo es un problema estructural. Sí es cierto que con los problemas económicos y la pérdida que a veces se da del poder adquisitivo, hay personas que tienen un empleo pero que no tienen la formalidad porque hay mucho empleo en negro. Ahora, también es cierto que los jóvenes en realidad buscan otro paradigma del trabajo. No es ya solamente la búsqueda del trabajo convencional, el trabajo que por ahí las generaciones más antiguas estaban preparadas para el mercado laboral, el modelo de la revolución industrial, del horario, de un código de vestimenta, bueno, una determinada serie de estructuras que por ahí regían el mercado laboral del siglo XIX y del siglo XX. Hoy hay muchos jóvenes que por ahí no buscan una estabilidad, sino que buscan distintas experiencias y buscan un trabajo freelance, buscan un trabajo independiente. Bueno, hay muchos jóvenes que van por el lado de lo digital, porque la industria digital hoy es una industria de pleno empleo, pero todavía falta desarrollarla más para poder conocer de qué manera puedo acceder a un curso, una carrera y trabajar de eso. También hay algunos jóvenes que intentan volver al lado de los oficios, porque hay determinados oficios que hoy están faltando, y quienes no acceden a esas herramientas en general terminan en el trabajo informal, que es el trabajo de la gastronomía, el trabajo del comercio, el trabajo por ahí que de alguna manera tiene una informalidad por ahí más alta que otros sectores. Bueno, te hago una pregunta muy interesante. Esto es un dato de hace unos años, pero me contaban lo que pasaba en Holanda con el trabajo, por ejemplo. Holanda tiene dos formas de que te incorpores al mundo laboral esenciales. Era antes del home office, pero eran los bancos o los puertos. Es un país portuario y es un país con grandes bancos. Entonces, el embudo educativo te va señalando cuando vas terminando tu carrera que optes o por bancos o por puertos. Por supuesto que puede haber alguien que estudia psicología, alguien que quiere ser pintor o alguien que quiere ser ceramista. Pero globalmente tratan de que te formes para las cosas en las cuales te pueden dar trabajo. Digo, eso pasa, en un momento acá en la Argentina, ojo, te preparaban para perito mercantil porque había trabajo en los bancos, o te preparaban también para técnico porque había trabajo en las industrias si eras técnico mecánico o técnico metalúrgico. Pero ahora, ¿hay ese direccionamiento o está todo en debate? Te pregunto, Federico. No, la verdad que no, y es muy importante que hubiera ese direccionamiento. En empezar, claro, la escuela en sí sigue teniendo el modelo de revolución industrial. Claro. Cuando la escuela hoy debería pensar en una revolución digital, por varias aristas. Primero, sí, porque como te decía, las nuevas tecnologías han explotado y rigen prácticamente nuestra vida. Todos somos ciudadanos digitales, utilizamos teléfonos, dispositivos y demás prácticamente para todo. Ahora bien, no significa que solamente tenemos que estudiar y saber y trabajar
en el rubro de la tecnología. Pero lo que sí tenemos que saber es que todos los trabajos, hasta los más convencionales, van a estar regidos por dispositivos y por máquinas que también hay que diseñar, hay que programar, hay que arreglar, por lo cual tareas de diseño, de mecánica, hay un montón de labores que siguen siendo indispensables, pero que tienen que ser adaptadas a la era de la digitalización, ¿no? A la era de las nuevas tecnologías y no a la era del siglo XIX de la revolución industrial. Eso es algo que a la escuela todavía le falta actualizarse, le falta también que los docentes se animen a hablar de este tipo de temas. Muchas veces por ahí hay muchos docentes de avanzada edad que por ahí no están actualizados, es decir, hay todo un replanteo que se debiera hacer el sistema educativo para de alguna manera entrelazarse con las necesidades del mercado laboral y poder ofrecer este direccionamiento a los jóvenes. Bueno, y te pregunto, esto de que los jóvenes cambian mucho de trabajo, ¿es mito? ¿Es una cuestión lógica porque cobran poco? ¿Tiene que ver con características del momento que viven? ¿O no existe eso? A ver. El problema es que muchos jóvenes que acceden a un primer empleo acceden a un empleo informal. Un empleo que no les da ningún tipo de seguridad ni de estabilidad. Un empleo que muchas veces tiene... que sufre una progresiva pérdida del poder adquisitivo, fruto de la informalidad y fruto también de la situación económica. Entonces esa búsqueda de probar una nueva experiencia está atada a, buscar oportunidades de desarrollarse laboralmente de una manera distinta. Y hoy lo que tenemos que ofrecer son esas oportunidades distintas. La industria tecnológica hoy desarrolla todo tipo de app, software para un montón de situaciones. Hoy un comercio, un estudio contable, un estudio jurídico tiene sistemas de planificación, sistematización, ordenamiento de trabajo que los desarrolla un programador. Y así todos los rubros. Entonces nosotros tenemos que tratar de orientar todo ese mundo laboral que hay ahí. Porque en general, cuando los jóvenes toman contacto con ese mundo, me pasó hace poco cuando estuve en Econar, en la Feria Tecnológica que se desarrolló en la Rural, estuve estos días también en la Feria Joven en Tecnópolis, que se está desarrollando hasta el domingo. Cuando los jóvenes toman contacto con todo lo que pueden hacer desde el rubro de las nuevas tecnologías, se interesan. Prácticamente no hay un joven que no le interese cómo desarrollar un juego, un software, una app. Falta entonces ese direccionamiento para que realmente lo puedan ver como una oportunidad real y no como algo abstracto y lejano. Federico, la última, ¿en qué rango estamos hablando? ¿16 a 30 años más o menos o cuál? En general, el problema mayor de desempleo es en los más jóvenes que van entre 16 y 25 años. Esa es la etapa que se ve más afectada y la que está más afectada sobre todo por la informalidad. También porque hay muchos chicos que no han logrado terminar el colegio y una deserción escolar también bastante alta. Luego, a partir ya de los 25 o 30 años, por ahí te encontrás con jóvenes que han logrado terminar la escuela con algún plan como el FINES, o que han logrado inmiscuirse en alguna escuela de oficios, o que han logrado entrar por ahí a un curso de programación o de hotelería o de gastronomía en general, ¿no? Son jóvenes que buscan una salida laboral rápida y se pueden desarrollar de otra manera, pero la franja más crítica es la que va de 16 a 25 años. Bueno, muchísimas gracias, Federico. Hasta cualquier momento, ¿eh? Bueno, muchas gracias a ustedes. Chau, chau. Bueno, no tiene 25, tiene 26, pero ella cambió poco de trabajo. Poco, ¿eh? Bueno, ¿cómo les va, Ramos? ¿Qué dice? Bien. Ahora la semana que viene cumplo 27, así que... Gracias, muy bien. Bueno, y siempre trabajando de periodista. No Sí. le conozco otro trabajo, ¿no? No, Por eso, siempre periodista, sí. Exactamente. Bueno, a ver. Bueno, Pato, nos metemos de lleno en lo que dejó la última sesión y más puntualmente el proyecto de lavado de dinero, o mejor dicho, contra el lavado de dinero, para repasar un poco en realidad qué fue lo que dejó la votación, Pato, porque dejó, más allá del contenido del proyecto, que también es muy interesante para analizar el debate que se dio en torno, por ejemplo, al rol de la UIF y demás, la votación dejó datos políticos interesantes para analizar. La Cámara de Diputados aprobó el día miércoles, giró al Senado este proyecto que busca perseguir y castigar el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo, y recibió 111 votos afirmativos, 96 negativos y 5 abstenciones. Baja cantidad de votos afirmativos para lo que estamos acostumbrados, Sí, claro. y esto está dando cuenta de
una realidad, y es que no hubo un consenso total en torno a este tema. Vamos a ver datos que dejó la votación. Juntos por el Cambio, ¿qué hizo? Votó en contra del proyecto en general. Perdóname, Caro, una cuestión para recordarle a la gente que está mirando. Digo, hay una actitud, uno puede decir, propositiva de la oposición, porque cuando veo 111 votos positivos, implica que si en lugar de quedarse y votar en contra se levantaban, el proyecto no se aprobaba, ¿no? No iban a tener 129 votos, digo, me parece, ¿no? Es que justamente, ¿cuál fue la estrategia? Claro. Facilitar la aprobación con 29 ausencias. Claro. Porque si había más presencia del interbloque en el recinto y votaban en contra, claro, eso podía y poner... si se levantaban no iban a tener quórum si se levantaban. Totalmente. Todos, claro. Entonces fue como un movimiento de pinzas que hizo el interbloque para mostrarse en contra, pero no tanto, ¿no? Y esto también les permitió, Pato, mantener la unidad. ¿Por qué? Porque acá había una división muy visible entre el PRO y el resto de los bloques. Este proyecto fue negociado entre Germán Martínez, jefe del bloque oficialista, y Pablo Tonelli, diputado del PRO. Tonelli fue, digamos, a negociar en nombre de todo el interbloque. ¿Qué fue lo que pasó? Al menos lo que me dicen a mí. Terminan las negociaciones, Tonelli logra incorporar algunos cambios, no todos. Vuelve y cuando le comunica al resto de los bloques qué es lo que había negociado, los otros bloques, UCR, Revolución, Coalición Cívica, le dicen, no, nosotros no estamos conformes con esto, vamos a ir con un dictamen propio, que además sumó a Graciela Camaño del Interbloque Federal, con lo cual ahí tuviste al PRO acompañando al oficialismo y quedando en offside de algún modo, y al resto de los bloques... Por eso los tuits de Germán Martínez enojados en la mañana del miércoles. Totalmente. Y los otros bloques con un dictamen separado. Bueno, había incertidumbre respecto de qué pasaba en el recinto, si el PRO se desmarcaba y votaba con el Frente de Todos o si había unidad. En la previa decíamos, es difícil que el interbloque se rompa. Nos acordamos del proyecto universitario. Exactamente. Y finalmente, los radicales de Evolución. Tuvimos razón, Pato, porque no se rompió, sino que ¿cuál fue la salida que encontraron? Bueno, Tonelli justamente se ausentó, fue uno de los ausentes, y otros se ausentaron para que los demás quedaran votando en contra, pero facilitando la aprobación, y además los artículos del proyecto los votaron a favor. Así que todo un movimiento muy extraño de Juntos por el Cambio, en el cual terminó facilitando... Porque básicamente, me parece, a ver, te consulto, lo que dice el oficialismo, esto me lo está pidiendo el Fondo Monetario y me lo pide el Gafi. Sí. Y me parece que tampoco, por eso a lo mejor, además de coincidir con el proyecto, dijo que sí Pablo Tonelli y había una voluntad de acompañar. Sí. Y lo raro, que yo no lo sabía, me enteré ayer, es que, por ejemplo, el CELS se manifestó en contra del acuerdo. Y también ¿del proyecto? Sí. Mira, y también no el sabía. doctor Alberto Binder, un hombre que en su momento estuvo más cerca del oficialismo, porque no están de acuerdo, dice que son demasiadas concesiones justamente en la conformación y en la elección de las autoridades de la UIF, la Unidad de Investigación Financiera. Exacto, que ese fue el gran debate. Pero bueno, ahora nos metemos con eso. También rechazaron el proyecto el Interbloque Federal, en este caso la vocera fue Graciela Camaño, y el Frente de Izquierda también, obviamente, en contra. Pero hay más datos que dejó la votación. Javier Milei y Victoria Villarroel, su compañera de bloque, estuvieron ausentes. Milei estuvo en algún momento de la sesión, después se fue y no participó de este debate. Y otro dato, Pato, es la abstención de los diputados del Frente Patria Grande, que responde a Juan Grabois. Ellos son Itaí Hackman, Natalia Saracho y Federico Fascioli. Ellos dijeron... no vamos a avalar esto porque, según ellos, es un acto de colonialismo, ¿no? Que es un poco también lo que planteaba el Frente de Izquierda. Por eso la negativa del CELS también, ¿no? Claro, exactamente, pero, muchas concesiones. Por supuesto que esto no lo va a hacer mella en la intención de voto, pero la verdad que es como, es incómodo que Milei no aparezca en ninguno de estos debates para conocerlo un poco. Ojo, Yo creo, a lo mejor Milei dice, esto no me mueve el amperímetro si estoy o no estoy. Pero en el casting de candidatos del Yao Yao, estas cosas importan. Digo, ¿no? Totalmente. Porque la verdad, a ver, ¿qué posición? Acá, ¿de qué lado vas a estar? Esto lo está pidiendo Estados Unidos y el fondo. ¿Y vos te vas? Digo, quedás en el mismo lugar que me parece lógico lo que plantean los diputados vinculados a Grabois.
pero vos te vas por el mismo argumento. Es que no conocemos el argumento. Exactamente. Por lo menos, si se hubiese quedado, al menos sin intervenir en el debate, pero por lo menos se hubiera votado, conocíamos su posición. La verdad es que quedó... Me parece que Milei está como muy recluido en su agenda de dolarización, de sus propias propuestas, pero cuando se le plantea un debate que no está en su agenda... No terminamos de conocer su Pero postura. a lo mejor en la cantidad, en la parte cuantitativa no te joroba, en la cualitativa sí te joroba. Totalmente, sí, coincido. Bien, las otras abstenciones fueron de Carlos Zapata, de la provincia de Salta, y Paula Omodeo, de Tucumán. ¿Qué más tenemos del debate en el recinto? Bueno, lo que decíamos, ¿no? El PRO acompañó en soledad este dictamen del Frente de Todos con disidencias, y se diferenció de sus socios de la Coalición Cívica, Evolución Radical y la UCR, que tenían una propuesta propia. Y como decíamos, Pablo Tonelli estuvo al frente de las negociaciones, pero al final no intervino en el debate y se ausentó en la votación. ¿Qué más tenemos? Bueno, acá el dato relevante, ¿no?, de esta ley. En septiembre próximo, el GAFI, que es el Grupo de Acción Financiera Internacional, es una institución intergubernamental que está conformada por muchísimos países, realizará una inspección técnica en Argentina, y el GAFI hizo 40 recomendaciones a los países que no son vinculantes, pero sí de alguna manera instan a los países a adoptar esas recomendaciones. Y hubo una que fue la número 29, que es la que estaba vinculada a la UIF, ¿no? Acá hay un tema porque la UIF está bajo la órbita del Ministerio de Economía, y lo que planteaba la oposición era que tuviera mayor autonomía e independencia, y esto se cristaliza ¿de qué manera? Cambiando el método de designación del titular de la UIF. Hoy por hoy, Economía pone a dedo o de manera discrecional al titular de la UIF, con lo cual lo que decía la oposición es: perdimos la oportunidad de que ese titular de la UIF sea nombrado a través de una comisión ad hoc, que es lo que ellos proponían, integrada por representantes por fuera de la política, pero sí del Poder Judicial. Ojo ahí, porque había integrantes del Ministerio Público, digo, no de la política, pero sí de otros ámbitos. Bien, vamos a la próxima placa. Argentina es miembro pleno del GAFI desde el año 2000, y acá un dato que se recordó en el debate: entre 2009 y 2014, gobierno de Cristina Kirchner, Argentina estuvo en la lista gris de la institución. Después, con algunas modificaciones normativas, salimos de la lista gris, pero ahí lo que decía Mónica Frade, por ejemplo, es: con esta ley vamos a volver a la lista gris porque no termina de responder a las recomendaciones del GAFI. Vamos a ver qué más tenemos. Pero, sin embargo, ella como integrante de la coalición cívica se oponía, ¿no? Sí, Mónica Frade muy... Era una ley más dura. Muy dura, sí, quería... O sea, a ver, en términos políticos, corrían al proyecto acordado por Tonelli del PRO, y el peronismo lo corrían por derecha y no por izquierda, digo. A ver, querían más severidad. Sí, más severidad, y esto que nombrábamos del cambio en la titularidad de la UIF, eso. Y además Frade diciendo: esta ley la pide Massa está apurado en que salga esta ley antes de ir a negociar con el fondo. No importa qué es lo que salga, lo que importa es tener una ley. Esas fueron más palabras menos las apreciaciones de Mónica Frade. Bien, Juntos por el Cambio y el Interbloque Federal exigieron garantizar, bueno, lo que decíamos, ¿no?, la autonomía y la independencia de la UIF, modificar el método de designación de sus autoridades, que actualmente las nombra Economía de manera discrecional. Otro planteo de parte de Tonelli puntualmente, que tampoco se contempló, es la posibilidad de que la UIF pueda querellar, que sea parte querellante en causas penales. Ahí lo que le contestó Germán Martínez es: hay un decreto del año 2008 que permite a la UIF querellar, lo que pasa es que depende de la voluntad del juez, ¿no? No está plasmado en la ley, sino que depende de la voluntad del juez. Por eso Tonelli pedía que quede contemplado en la ley. ¿Qué más tenemos? Creo que acá terminaba igual las placas. Bien, esto fue lo que dejó, Pato, la votación del proyecto de lavado de dinero. Vamos a ver qué pasa en el Senado. Por ahora no hay fecha prevista de votación. Claro,
y justamente una de las consultas de fondo era a quién le convenía en realidad este proyecto. Si a lo mejor al actual gobierno, Claro. por esto de la llegada de Gasby, o eventualmente a un próximo gobierno, porque Sí, hasta claro. que lo apruebe, Bueno, o sea, hasta que se Coincido. apruebe, digamos, Bueno, y demás. Por eso Tonelli convalidó el acuerdo, me parece. Se está pensando, me parece que muchos tiene que ver con consultados eso. después de la Sí. votación, el mensaje políticamente correcto, al pueblo argentino le conviene, era la respuesta. Bueno, a ver, estamos con el señor Juan Postararo, estamos con Caro Ramos y vamos enseguida a la presentación de un diputado de el PRO, hombre de la provincia de Buenos Aires. Mientras tanto, antes de comunicarnos con él, les digo que estábamos nosotros con el listado de candidatos del Frente de Todos tras la dimisión, tras el anuncio de Fernández de que no va a ser candidato, y teníamos en la lista a Sergio Massa, a Guado de Pedro, a Daniel Scioli y a Agustín Rossi. Y estoy viendo algún medio colega que suman exactamente, me parece que también va a querer, al Coqui Capitanich, que también andaba en eso. Tendrá que remar, pero me parece que también ahora que hay campo orégano se va a querer sumar. Digo, a ver, bueno, hablamos con ASEF y después seguimos, es el dato del día. Faltan 20 minutos para el mediodía, presentación y la nota. Bueno, ahí está. El diputado Alberto Emilio ASEF. ¿Cómo le va, Alberto? ¿Qué dice? ¿Qué tal, Carlos? Buen día, ¿cómo le va? Bueno, a Buen ver, día a la mesa. Ahora que se comunicó oficialmente, lo hizo Alberto Fernández, que no va a ser candidato, una cuestión sorpresivo el momento, pero una cuestión me parece que previsible por lo que estaba pasando adentro. Digo, pregunta histórica. Usted lo conoce de muy joven, Alberto Fernández, Alberto, ¿no? Sí, por supuesto. Claro. Por supuesto. Él creo que tenía 21 años, 21 años, sí. Yo también era joven. Bueno, hace 40 más o menos, 40 y pico, está. Sí, porque lo que uno tiene en la imaginería, antes del ingreso de Alberto Fernández al peronismo, pasó por el espacio político que encabezaba Alberto ASEF. Es lo que se cuenta, por eso, ¿no? Su tío hermano de la madre, era amigo mío, mucho mayor que yo, porque habíamos entablado una relación política y personal muy, muy amena, muy interesante, muy, muy fraterna. Y un día Miro me dijo, hay un sobrino mío que estudia Derecho, que quiere entrar en política. Yo le aconsejé que lo haga con usted, porque lo conozco a usted y quiero que a mi sobrino le vaya bien en la vida política. Inmediatamente se sumó y al poco tiempo se transformó en el presidente de la juventud de nuestro partido en formación, por entonces, año 83, y por eso hace 40 años, efectivamente. Y de pronto, 2 años después, en forma abrupta, me dijo, me voy, doctor, me voy, porque él no me tuteaba, ¿no? Yo sí, pero él no me tuteaba. Me voy, doctor, y no me explicó a dónde se iba, cosa que a mí me resultó desagradable, y un poco se cortó a partir de ese diálogo tan cortante, justamente, que, bueno, recién nos reencontramos la política alguna vez y pareció como que había superado totalmente aquel acontecimiento. Se fue hacia el radicalismo él en ese momento. Pensé que había ya... En el año 80. Pensé que no, que se había incorporado porque es un paso breve, me parece, porque en el peronismo en ese momento me parece que andaba cerca también, pero bueno. No, Carlos, no. Se fue con Zurruil al Ministerio de Economía y ahí se fotografió con Alfonsín, con quien tuvo muchas reuniones. Se fue al radicalismo, esa es la verdad. Está. Bueno, Alberto, a ver, conclusión de la sesión del miércoles. ¿Quedó conforme? ¿Usted cómo votaba el tema del GAFI y el acuerdo? Porque había acordado una cuestión
el diputado Tonelli, después dijeron que no los radicales y la coalición cívica. ¿Usted se quedó, votó a favor? ¿Cómo fue? Me parece que conceptualmente, a ver. Nosotros, la mayoría del bloque, creo que del interbloque, por eso se votó en contra, conceptualmente consideramos que la de investigación financiera es un organismo de control, debe tener la máxima autonomía del Poder Ejecutivo y diría hasta del Poder Judicial y por supuesto del Poder Legislativo, aunque están bajo control a su vez de nuestro Poder, el Legislativo, y además tienen que tener las más amplias facultades, porque si no se desnaturaliza el objetivo que tiene, nada más ni nada menos que el objetivo fundamental para quebrarle el pescuezo a la corrupción. ¿Por qué? Porque si hay corrupción, que la hay, pero está impedido el lavado del producto, de los activos que son el producto de esa corrupción, usted le está cortando el pescuezo y la razón de ser a la propia corrupción, porque allegarse fondos ilícitos y hacer activos producto de esos ilícitos y después no poder, invertirlos, no poder hacer nada con ellos, no tiene sentido. Por eso el lavado es la conclusión, la consumación de la corrupción. Por lo tanto, si nosotros le impedimos que sea querellante, por ejemplo, a la UIF, le estamos cortando prácticamente las manos para poder actuar, que hace una investigación y después depende del criterio del juez si va a ser querellante o no. No, no puede ser. Tiene que haber facultades expresas de ser querellante. Tiene que haber una autonomía del Poder Ejecutivo en la designación de sus miembros. Tiene que haber, eso es fundamental. Entonces, como no estaba garantizado eso, había la idea por parte de algunos de, bueno, acompañarlo porque este proyecto era mejor que la ley actual. Es cierto, es mejor que la ley actual, el proyecto que se votó es mejor. Había la idea, entonces nos abstenemos, un poco a lavarse las manos, no es bueno, y finalmente se llegó a la conclusión de que para un Bueno, tenemos algún problema con la comunicación, estamos con Alberto Asef, pero perdóname, Caro. Contra que los presentes. Sí. Bueno, Caro, era parte de lo que estabas explicando vos también, ¿no? Sí, algunas partes no se llegaron a oír bien. Diputado, no sé si usted me escucha. Sí, bueno, me parece que no, ¿eh? Voy a buscar otra ubicación. Ahí estamos. Bueno, a ver si puedo mejorar. Mientras acomoda el diputado, bueno, finalmente, como decíamos... a ver. ¿Me escucha? A ver. Sí. Escucho, ¿eh? Sí. Escucho bien. Sí, sí. Diputado, le quería preguntar, bueno, justamente el diputado que negoció con el oficialismo este tema fue Pablo Tonelli. Sí. Fue Pablo Tonelli que encabezó un poco la posición de acompañar al oficialismo en su dictamen con disidencias. ¿Esto cómo se manejó en el bloque? Digo, Tonelli fue a negociar en nombre de todos, era su propia postura y no la del resto. Digo, ¿cómo se manejó esa situación que terminó dejando al diputado en una posición bastante incómoda? No. El diputado Tonelli es un caballero. Él no presiona nunca imperativas. Él entendió... ¿Se escucha bien? Sí. Bueno, a ver, hay peleas peores. Están peleando contra el dólar en el Banco Central, están peleando contra la inflación, nosotros estamos peleando con la tecnología. Sí. Sí, a ver, bueno, a ver, diga, Alberto, a ver si podemos terminar. Sí, ahí estamos. No, que el diputado Tonelli, que es todo un caballero, ni recibe órdenes imperativas del bloque, sino algunas sugerencias, se delega en él alguna de las posibilidades de negociar estas cuestiones, porque evidentemente
se trata de una persona experta en materia jurídica y se le reconoce esas condiciones. Por lo tanto, él aconsejó, sí, un dictamen aprobatorio con disidencias. Hubo algún debate en los bloques y finalmente él aceptó que se votara en contra como una forma de uniformar los criterios, porque las dudas que había en el bloque eran muchas y son las que acabo de exponer. Sí. Pero dudas no respecto del proyecto en sí, que es mejor que la ley actual, sino dudas en cuanto a la autonomía, a las facultades y a que efectivamente se transforme en el órgano de contralor de la corrupción, que es fundamental si queremos empezar a cambiar el país en serio. Caro, bueno, era lo que vos planteabas, Caro, Sí, perfectamente. sí. No, queríamos saber nada más cómo había sido el manejo de Tonelli. ¿Usted finalmente terminó votando a favor o no, diputado? No, yo voté en contra. Está bien. Pero la idea era que pese a esto el proyecto se votara, que quedara sancionado, ¿o no? Tampoco. Carlos, es evidente que lo que usted dice, está claro eso. Al votar nosotros en contra y para ser sinceros, al haber algunos ausentes, el proyecto sale, porque en definitiva nosotros institucionalísticamente, con un sentido institucional, creemos que había que cumplir con el GAFI y había que cumplir con el Fondo Monetario, que exige avanzar hacia la transparencia, porque es una de las condiciones para que nosotros podamos realmente estar tratar de ordenar nuestra economía. Es una de las exigencias que se plantea y está bien que nos exijan eso, que nos levanten la vara en materia de corrupción. Así que nosotros dejamos pasar esta ley, pero manifestando nuestra disconformidad con el voto en contra. Es una forma, digamos, plausible, es una forma noble de manifestar las dos cosas: el anhelo de autonomía, el anhelo de que los organismos de contralor sean eficientes, que tengan todas las facultades, y además el anhelo de que el país no se caiga del mapa del mundo. Dígame, ¿cómo ve esto? Hablando de que el país no se cae del mapa del mundo, uno tiene datos y números de lo que puede pasar el año que viene, donde no se va a repetir esta sequía, donde va a tener el gasoducto, donde la cuestión un poco se puede ordenar, pero la verdad que este presente es como muy complicado, ¿no? No sé cómo lo ve usted, diputado. Sí, yo lo que veo es que si el año que viene, con gasoducto, con, digamos, la producción a pleno agropecuaria, sí, con el litio bien manejado y con varias cosas más que son fundamentalmente de la confianza que se puede recrear en el propio país y por supuesto en los mercados, no se le agrega un poco de buena voluntad de parte de todos los actores y no se empieza a petardear el camino, y mucho peor que petardearlo, a generar condiciones de desestabilización política prematuras antes de ver si hay un éxito en el camino del cambio, bueno, nosotros estaríamos complicados porque el país va a ser recibido el 10 de diciembre por quien gane con dificultades inmensas, inenarrables, desde todo punto de vista. Y si a eso se le agrega desestabilización política, entorpecimiento político, vamos a estar en problemas. Yo creo que acá se necesita, Méndez, y no es una palabra más, un poquito de patriotismo. Sí, yo coincido con usted. Lo que pasa que, bueno, usted es más joven que yo. Yo estoy muy escéptico, digo, la verdad. Yo vi que esto de que petardeo al adversario lo veo permanentemente. Digo, nunca veo que los sectores de poder dejen desarrollar un gobierno popular. Y nunca veo, porque se defiende, que los sectores populares dejen avanzar a un gobierno con ideas más liberales. Nunca los veo tranquilos, a los que están del otro lado. Eso nos genera una situación de empate, sí, como dijimos alguna vez, que finalmente nos está estancando y haciendo retroceder. Sí. No gana uno ni otro.
y no podemos enderezar un rumbo para el país. Eso es gravísimo. Sí. Es que yo, después, otro día discutimos el criterio de patriotismo, que es bárbaro, ¿no? Pero patriotismo sería que un señor que tiene 1000 hectáreas se abrace con un piquetero y vean cómo hacen un país común. Y yo no lo veo, no veo que estén cobijados por la misma bandera y con intereses comunes. No lo veo, pero bueno, a lo mejor estoy equivocado. Bueno, que usted está haciéndome un desafío interesantísimo. Me gustaría eso que usted plantea, tratarlo un poquito con 10 minutos. Sí. Para ver qué es el piquetero, qué busca el piquetero, qué busca el empresario de mí. Totalmente. Bueno, yo por mí le doy 15 minutos, pero acá tengo una productora muy estricta que me dice se termina todo. Así que, pero le prometemos que la próxima, se está enojando, la próxima lo hablamos, ¿de acuerdo? Gracias. Bueno, Muchas gracias, Carlos. Chau. Gracias. Bueno, tenemos que ir terminando. Sí, antes de irnos, Ramos. Pato, Dale. muy brevemente, Guado de Pedro, el ministro del Interior, habló desde Santiago del Estero, dijo que la decisión del presidente Alberto Fernández de no ir por la reelección es un paso necesario para comenzar a ordenar al peronismo, darle vitalidad y volver a soñar. Fue lo que dijo Guado en la previa también de la reunión del Consejo del PJ. Porque recordamos que, quería el kirchnerismo que se vaya Alberto Fernández y no pretendían que hubiera paso, pero la paso la han ido aceptando. Eso es lo que se va a resolver hoy en el Consejo, me parece, ¿no? Bueno, el señor Juan Postararo. Juan, querido, ¿alguna consideración de último momento? No. No, por ahora, patriotismo parece ser desde el frente de todo lo que hizo Alberto Fernández. Ahí está. Ese es el concepto que se maneja. Ahí estamos. Bueno, sí, así que fue el dato del día. Lo contó Caro Ramos muy temprano. Enseguida, el señor Horacio Embón en la continuidad de Diputados TV. Ramos, hasta la próxima. Buen fin de semana. Caballero Postararo también, igualmente. Nos vemos en cualquier momento. Nada más, gracias. Buenos días.